Otra vez, muy buenas noches a todas. Espero que se encuentren muy bien. En este espacio de hoy, pues vamos a tratar de realizar de manera, ¿cuáles serán las palabras? Pertinente y responsable, como el abordaje de algo que es un tópico muy común, ¿cierto? Y pues que se realiza también con el ánimo de que las personas puedan participar un poco más en los conversatorios, y es empezar a tomar películas, episodios de series, caricaturas, telenovelas, etcétera, que son un poquito más cercanos a la mayoría de personas. Y entonces para hoy ya Gustavo nos va a contar de eso. Vamos a ver el capítulo, ¿cierto? Uno de la temporada 3 de Los Simpsons, que se llama Papá está loco. Y entonces, bueno, ya Gustavo nos va a contar como un poquito más, y la idea es que participemos como con cualquier opinión, cualquier observación que nos haya suscitado el episodio. Bueno, pues nosotros también pues queremos como recordarles a todos pues como reiterar porque aquello donde uno se repite es, ¿cierto? Me gusta como siempre reiterar las cosas, ¿cierto? En la lógica del eterno retornarse, ¿cierto? Nietzscheana. El asunto con ese capítulo es que es de los capítulos viejos, ¿cierto? Como que hay que partir de eso, no es como de los nuevos, y eso se ve por lo de la temporada, ¿cierto? La crítica pues que muchos hacen a estos capítulos nuevos es que se perdió pues como la simplicidad, el detalle, como pues la, como la pericia, ¿cierto? En los productores de Los Simpsons. Y yo creo que en estos capítulos iniciales uno puede ver como esas lógicas como tan delicadas en el chiste, en la crítica, porque básicamente Los Simpsons son una crítica a la sociedad, a la familia occidental de la cual nosotros pues, hacemos parte. Pues, la particularidad que yo les quería como contar en relación a este capítulo fue que Michael Jackson prestó la voz y dijo pues, que no lo pusieran en los créditos, pero prestó la voz para eso y fue como un capítulo que los Simpsons le hicieron de homenaje a Michael Jackson, ¿cierto? Ya pues por todo esto del reconocimiento de este hombre allá en Estados Unidos, pero después lo quitaron, por eso es que es tan raro y que a muchas, ni yo me lo había visto, pues yo no me acordaba de él. Uno como que lo saca por los memes que hay por ahí en relación a Michael, el que hace de Michael en el capítulo, que es aparentemente un loquito. También ahorita vamos a abordar pues el asunto de la locura, ¿cierto? Porque el capítulo como que suscita ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ese capítulo lo quitaron por las demandas de acoso sexual que había en relación a Michael Jackson. Entonces, Se te eso está fue yendo lo mucho el sonido, Tao. que ese capítulo lo quitaron en relación pues a las demandas de acoso sexual que había en relación a Michael Jackson. Y que por eso es que es como tan complejo de encontrar y que a veces pues no lo recordamos mucho. Y ya Mira eso era que, como mira lo... que frente al dato curioso, yo también, yo tengo como otra versión, y es que este tipo de, pues Michael, como que no fue sencillamente que él dijese, no, ya no quiero prestar la imagen, sino que él tenía un contrato y él fue y grabó las voces y normal, pero en el contrato él no podía prestar su imagen en ese momento para otras Ah, producciones. Es como que no fue tanto como que él dijera, no, ya no quiero prestar la imagen, sino que por su contrato en ese momento no tenía la posibilidad de hacerlo. Que de hecho es muy curioso porque justo, pues, yo trato de imaginarme el capítulo, cómo sería con Michael Jackson desde la imagen y qué hubiera pasado con la escena final, porque la escena final es muy importante, ¿cierto? ¿cuál escena final? Cuando él ya dice que no se llama Michael, pero sino que es León, y que empiece a hablar así para León controlar la ira. Kompasky. Sí. Eso, pues, ¿cómo hubiera sido la escena final si Michael se hubiera podido prestar su imagen, por ejemplo? Eso pues hubiera sido como la super canción para Lisa de cumpleaños, y luego yo creo que hubiera terminado ahí, ¿no? Yo percibo como que ese final, muy algo como que lo ponen también para darle un poquito de sentido a todo a ese personaje ahí raro, que nada tenía que ver con Michael Jackson desde su imagen. Pero yo creo que con la voz ya lo cogieron, pues por ejemplo tenía la misma voz de Ah, Michael claro, Jackson.
Y yo creo que no hace falta que este marica de Michael Jackson prestara como la imagen como tal, porque eso también hace como parte del pues de la esencia de esos capítulos viejos de Los Simpsons, como el asunto del chiste. Y por ejemplo, en todo el capítulo se habla como el asunto de la locura, y por eso es que en una parte, en una escena, este man de Michael, o León Kompansky, que se llamaba pues, finalmente así, le dice a Bart que él es Michael Jackson, que le hagan una canción a Lisa. Pues Bart le dice que no, que él es un gordo ahí feo, que nada tiene que ver con Michael Jackson. Entonces, como que él le responde, como que usted tiene dos opciones: pensar que Michael Jackson está en Los Ángeles grabando, o pensar que está acá. Para hacer una canción. Ajá, eso es muy brutal. Entonces, no sé la gente las personas, las muchachas que nos están escuchando, qué pensaron en relación al capítulo, qué pueden aportar, si quieren aportar. Por ejemplo, Bueno, si me escuchan bien, yo hablaría de, por ejemplo, no sé si es información o qué, pero digamos cómo todas las personas se reunieron a esperar a Michael Jackson, tener la información precisa ni las cosas precisas solamente porque se divulgó y así se suponía que tenía que ser. Entonces, obviamente fue muy impactante, y eso sucede en la cotidianidad. Creemos cosas que están siempre con nosotros y nosotras, y no las creemos. Y pues otra cosa pues de lo que dijo Gustavo en cómo Bart acepta lo que el man le dice, como bueno, ajá marica, o sea, vamos a hacer la canción o te vas a quedar ahí. Y finalmente cómo Lisa se pone feliz por la canción es cool, porque pues tener hermanos hace sentir como ese mismo sentimiento. Sabes que ahorita que Andrea menciona el tema de, bueno, dos temas, ¿no? El tema de por una parte creerse como lo que se manifiesta delante de uno, pero por otro como al principio, cuando lo que hace Lisa es empezar a reclamarle, anticipando el final, justo lo que hablábamos antes de arrancar con la grabación, anticipando el final catastrófico que seguramente iba a provocar Bart en su cumpleaños, Lisa va y le dice como, ¿qué se siente cumplir 8 años? Y empieza Bart con una cosa toda catastrófica de que ya no le gustan los dulces, le empiezan a doler los huesos. Eso me parece muy brutal porque tiene que ver con el mismo asunto de la presencia, y es como uno, como decía Andrea, uno se traga el cuento de lo que se le manifiesta ahí, y es muy teso porque creo que a todos nos ha pasado que en diferentes momentos de la vida siempre hay alguien un poquito más grande que uno, unos años, o que va más adelante que uno, que sé yo, en la carrera, y dice, no, espera que llegue allá y verá cómo es de difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en la universidad siempre era el mismo cuento. Entonces, no, pues en el colegio era, cuando pase a bachillerato ya va a ver cómo es de difícil. Cuando estaba en el bachillerato era, no, espera que vaya a la universidad. Y en la universidad espero que vaya a las prácticas. Y luego espera que consiga trabajo. Y la verdad nunca ha sido nada tan complejo como la gente le hace crecer a uno. Entonces uno tendría la opción de, pues, suponer que, por ejemplo, la vida es eso que está en el futuro, que le plantean a uno esa idea, o lo que está manifiesto ahí, y que es que realmente no es tan complicado. yo también pienso como algo parecido, y me pasó pues como un caso ahí como mío, que por ejemplo yo digamos que era Lisa y mi primo era Bart, y entonces yo veía a mi primo como una figura idealizada, ¿cierto? Y acudía a él para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, mi primo una vez me dijo que si uno tenía una novia por fuera del barrio o muy lejos, entonces era feo, ¿cierto? Entonces es como cuestionarse el asunto del otro y de esos otros significativos en la vida de uno, como que efectivamente, como decía Rimbaud en las cartas al vidente, yo es otro, o como decía Derrida, el lenguaje nos habla, ¿cierto? Como que es un otro significativo poniendo todo su saber en nosotros y formándonos, haciéndonos, ¿cierto? Y también es como el asunto de esa figura de Bart, como esa figura toda perversa,
como que esa figura que de alguna manera como que percibo yo que odia a Lisa. Entonces llega un momento en una escena de ese capítulo que todos están ofendidos con Bart, y entonces como que toda la rabia del pueblo y de Springfield se sitúa en el sujeto Bart, ¿cierto? Como en el personaje de Bart. Y entonces Lisa lo increpa y va a hablar con él y le dice como que si en verdad preparó un regalo de cumpleaños para ella. Y él sale con el comentario como más vil y menospreciado que un hermano, pues como le pueda salir como una hermana menor, como que no, pues en realidad piensa lo que quieras. Algo, pues no sé como textualmente qué le dijo, pero fue muy frustrante. Mira que, por ejemplo, la escena, de las escenas más patéticas pues, que tiene el episodio es Pero cuando está venga, Lisa. aclárenos que es Claro, patético. claro. Sí, claro, porque con Gustavo igual tenemos como una hermenéutica ahí sobre la palabra patético. Entonces, cuando hablamos patético, no es en el término o en la acepción que suele utilizar la gente, que es como algo negativo, malo, tonto, sino sencillamente como que está completamente movido por los afectos y que en tanto pues conecta con la parte afectiva, pues viene de la palabra patos. Entonces la escena más patética del capítulo es cuando Lisa está en la mesita cantándose el cumpleaños a ella sola, pero está con Maggie, ¿cierto? Que también es un asunto muy brutal porque pues como que puede pasar un poco desapercibido, pero claro, Maggie siempre es como un personaje super X en la serie y ahí ella se está quejando de que está sola. Entonces, mientras que se queja porque los demás no reconocen su presencia, ella está desconociendo la presencia de Maggie. Y bueno, eso por una parte, como ese tema de replicar ahí los comportamientos y las formas de relacionarnos como con las otras personas. Pues también, por ejemplo, me parece muy curioso de esa parte, en el proceso de identificación uno suele identificarse como con presencias, con formas, pero como que esto de lo que nombra Lacan como esa trampa narcisista en el tema de la identificación, también puede darse con el lugar de la ausencia. Y yo recuerdo que en la universidad, con el profesor de psicoanálisis, discutía mucho eso, ¿cierto? Porque por alguna razón él decía y defendía capa y espada la idea de que uno no se podía relacionar como con una ausencia, con algo que está como con un lugar vacío, sino que siempre sí o sí iba a haber algo que ocupara ese lugar. Entonces, como que la imagen de Lisa me parece muy tesa, porque creo que incluso tenemos la capacidad de desocupar cuerpos o desocupar lugares de funciones o de características o de ideas, etcétera. Y por otro, pues una idea ya menos como metida en el psicoanálisis, y es como ese mito que tenemos de que en el cumpleaños tenemos que ser el centro del universo, ¿cierto? Como que todo el mundo el día del cumpleaños siente que el mundo tiene que pararse y estar abocado hacia sí misma, porque si no, entonces la gente no le quiere, a la gente no le importa. No sé ustedes cómo son con los cumpleaños. Por ejemplo, yo con los cumpleaños amo cuando puedo pasarlos en soledad, como sin hacer nada, sin ningún compromiso, sin que nadie me diga. Y como que cada vez me desprendo más de ese de llamar a felicitar gente. Nunca he dado regalos, pero ya ni siquiera me digno de felicitar a la gente porque es como, pues, ¿para qué? Como qué sentido tiene felicitarlo. Entonces esa imagen de Lisa ahí como quejándose porque estaba sola el día de su cumpleaños, que es como un día cualquiera, me hace mucha huella también como desde mi experiencia. No sé las muchachas cómo han vivido el asunto del cumpleaños, qué piensan de esa escena en ese capítulo donde Lisa se encuentra, entre comillas, pues sola al lado de Maggie, ¿cierto? Y lo que nosotros como sociedad hemos construido en relación a ese día, porque entonces ese día subimos fotos con los amigos que nos están felicitando, pues como que subimos fotos en centros comerciales, y si no pasa eso, como que, puta, hay como una dificultad. Yo tenía algo como preparado en relación a eso, ¿cierto? Como un poemita que encontré por ahí en relación a una conferencia que escuché, pero quería como escucharlas y escucharlos a ustedes primero. Ya ustedes mirarán, aunque estamos muy silenciosos, pero entonces en cualquier momento pueden meter la cucharada, ¿cierto?
A mí esa escena de Lisa me pareció como súper tétrica, ¿cierto? Más allá de lo patético, pues que obviamente es como un sujeto que está movido por el sentir, que en este caso es Lisa, me pareció como tétrico porque es como todo el asunto que hay en relación al personaje de Lisa en la serie, ¿cierto? Como que el asunto de la depresión, de la soledad, y es ver que Lisa encarna como el lugar del conocimiento y el lugar del saber dentro de la familia de los Simpson. Entonces, como que están destinados las personas que se dedican a las ideas, a conocer, a pensar, como a cierta soledad, por el hecho mismo de conocer y de pensar. Eh, y también pensé lo mismo que Gabriel, como que mierda, en realidad tiene a Maggie ahí. Y entonces me fui a pensar a Maggie como un sujeto, como una niña, un bebé, como un bebé en la soledad, porque también lo he vivido como con mi hijo, como que a veces me pongo a ver al personaje de mi hijo y como que todavía no puede hablar y todavía no puede como acceder al lenguaje. Entonces, pues le queda el llanto, pues como la mímesis o la reproducción pues de algunos gestos, la imitación, pero como que yo percibo en él como cierta frustración cuando uno no le entiende, entonces como que bueno, pues si a uno entre comillas le entiende el otro que habla, ¿cómo se sentirá, por ejemplo, un bebé o un niño que apenas está accediendo al lenguaje? Aunque obviamente pues como que los niños tienen otras formas de comunicarse, pero creo que en ellos también hay como cierta soledad. Y eh, hubo una escena que Lisa empezó como a demandarle a Homero también como el asunto del cumpleaños. Entonces le pregunta a Homero que si quiere escuchar el poema o el escrito sobre las disertaciones de los 8 años que ella escribió. Y la loca de Homero dice que no, que qué pereza. Entonces como que en relación a ese poema que escribió Lisa, o ese escrito sobre las disertaciones, eh, quiero como leer un poema de Pessoa que descubrí. El poema en realidad pues así leído no es como tan Pessoa, ¿cierto? Pessoa es uno de los poetas del siglo XX, mucha gente pues dice que es uno de los mejores poetas del siglo XX. Pessoa pues es como caracterizado por tener muchos heterónimos, muchas personas dentro de él mismo, ¿cierto? Porque el heterónimo no es como un sobrenombre, como, ay, sí, no, es otra persona dentro de él, otro yo, otro él. Entonces, esto es como lo bueno del PSOA porque tenía como 350 él. Y todavía se están descubriendo más heterónimos porque cuando estaba en vida no publicó casi nada, solo publicó en una revista de deportes y ya. Y después fue uno de los mejores escritores del siglo XX. Y este poema lo descubrí en una conferencia, en un podcast de Darío Stanraiver sobre el cumpleaños, y Darío lee este poema. Lo que hoy soy es como la humedad del pasillo al fondo de la casa, hongo adherido a las paredes. Lo que hoy soy y la casa de los que me amaron tiembla a través de mis lágrimas. Lo que hoy soy es que hayan vendido la casa, es que todos se hayan muerto, es estar sobreviviendo a mí como un fósforo frío. Entonces aquí al final del poema Pessoa empieza como a plantearse lo que él quería. Para, corazón mío, no pienses, deja el pensar en la cabeza. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hoy ya no cumplo años, perduro. Los días se me suman, seré viejo cuando lo sea. Y no más nada, rabia de no haberme traído el pasado robado en la riñonera, el tiempo en el que festejaba mi cumpleaños. Entonces Pessoa tiene como, pues más allá de este poema, tiene una frase muy brutal que a mí siempre me ha como servido. El marica decía que si el corazón pudiera pensar, se separaría. Entonces es como pues este poema se los traje como para ejemplificar como que la depresión y la tristeza, que no sé si a ustedes los invada cuando cumplen años, como que es un asunto de ya no ver los que siempre estaban, ya no estar en la casa que uno siempre estuvo en la niñez. No sé si tengan algo que decir, creo que Gabriel tiene.
Tiene muchas No sé cosas. qué te hace, no sé qué te hace pensar que tengo algo por decir. No, sí, pues igual, como que vamos a, como siempre, reiterar la invitación a que metan, como dice Gustavo, la cucharada cuando les venga en gana. Pero, pues, a propósito de esto, me pareció, cuando veía esa escena, pensaba mucho, pues, todo, bueno, son varias escenas, pero es cuando a Homero le dicen que tiene que hacer la prueba y que él va y busca, pues, a su familia, ¿cierto?, para que le haga la prueba. Me parece que ese instante es bien bonito, aunque, a pesar de lo descarado y horrible que puede ser la conducta de Homero para con Lisa, pero me parece muy bello porque lo primero que empieza a definir la locura es lo que vos has creado y cómo eso que has creado está dispuesto, ¿cierto? Que eso pues también lo decía Jung y es el tema de que para como lo que diferencia al loco del genio del artista es sencillamente la forma en que dispone las cosas. Entonces, vos sos un genio cuando cumplís todos los parámetros de la academia y el pensamiento establecido, entonces ahí tu idea te convierte en genio. Sos un artista cuando logras como el favor estético, cuando logras agradar desde la estética a quienes contemplan, pero puedes plantear la misma idea o el mismo objeto, y si no lo haces de la manera que propone el pensamiento vigente, ni lo haces de una manera estética, entonces vas a ser un loco y vas a ser rechazado. Eso por una parte. Y ya luego, pues obviamente contrasta con algo que a mí siempre, como psicólogo, me ha chocado mucho, y es ese poder que se le da a los rótulos, ¿cierto? Que entonces ya, por ejemplo, me pareció muy brutal cuando ya luego casi al final está Homero tratando de quitarse la mancha de insane, de enfermo, y no le borra, o sea, es muy teso porque ya lo que sucede es que, claro, cuando una persona, por ejemplo, es diagnosticada con la enfermedad que sea y sobre todo con enfermedades mentales, es una marca muy difícil de borrar, ¿cierto? Porque además, por ejemplo, el espacio en el que los muestra, que es un espacio muy carcelario, también deja en evidencia todo eso que fue como la relación íntima que hubo entre el perverso y el loco, ¿cierto? El enfermo y el criminal, que en un momento eran básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es, por ejemplo, uno se pone a pensar, hoy día, pues a partir de una serie de luchas y ya una persona que pasa por un centro de salud mental, pues no queda con esa marca de por vida, ¿cierto? Si acaso, pues al menos en términos legales, ya dentro de la cotidianidad seguramente sí. Pero, por ejemplo, el criminal, la persona criminal, queda con una mancha vitalicia, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, en el sistema colombiano es así, en el sistema estadounidense es muchísimo peor. Vos cometes un crimen, vas a la cárcel una cantidad, pueden ser 20, 30 años, y salís y te siguen dando durísimo, porque ya entonces tienen que revisar que en los últimos, no sé cuántos, 5 años no hayas tenido ningún antecedente, pero además siempre en tu hoja de vida tiene que aparecer que estuviste en la cárcel, eso genera un montón de prejuicios. Entonces, como que el episodio también muestra, pues obviamente como hacen los Simpsons, que tienen un montón de referencias siempre en un solo episodio, pero como un llamado a el poder que se le dio pues a la psicología. Y además, pues eso es la tercera temporada, yo supongo que eso es por ahí noventas, y eso es justamente cuando desde la psicología se está peleando ya para sacar, si no estoy mal, la tercera, o no, ya para pelear por la cuarta edición del DSM, que es en la que pues todos estos trastornos de la personalidad se vuelven fuertes. Entonces de ahí, por ejemplo, lo que nos queda a partir del 2001, 2002, después de esa pelea, es toda la moda que tuvimos de allá para acá, y bueno, hasta hace por ahí 5 o 6 años, con los niños con déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Que los Simpsons también muestran un poquito como bien todo ese fenómeno a través de Bart Simpson. Bueno, y finalmente me hiciste recordar como con ese tema, con el poema de Pessoa, el tema de los cumpleaños y el tema del tiempo. Y a propósito de lo que veníamos hablando, ¿quién iba a decir que se iba a convertir como en un asunto también proemial? Es este tema de comenzar por el final. Por ejemplo, para los emberacatíos, ellos renuncian al tema del cumpleaños, ¿cierto? Y muchas de esas personas, por no decir todas, pues sencillamente no saben cuántos años tienen, simplemente van sumando. Pero además, la característica con el tiempo de los emberacatíos es que el tiempo de ellos va en espiral, ¿cierto? Va en espiral y no solamente en círculo. ¿Por qué en espiral y no solamente en círculo? Porque, bueno, ellos
según ellos, y su cultura y su narrativa, ya lo que tenía que pasar en el universo pasó, ¿cierto? Ellos simplemente están caminando hacia ese lugar al que caminaron sus ancestros. Entonces, eso sería como cíclico, volver, pero no, no es cíclico, sino en espiral, porque ellos hacen un círculo y antes de terminarlo, pues hubo unos aprendizajes, hay unos elementos del contexto que hacen que pasen a otra etapa y que pasen a otra etapa. Entonces, me parece muy interesante ese tema que se refleja en empezar por el final, también a partir de como de los emberacativos. O, por ejemplo, esto que sucede con los heterónimos y a propósito de cómo uno se construye a sí mismo y cómo se construye en relación con el otro. Un heterónimo nace como un sujeto ya definido que se va construyendo a través de la exploración creativa, pero esa persona, ese heterónimo nace, no es como cuando uno se crea un alter ego o cuando se crea un seudónimo que se inventa todo, sino que es como una expresión de la personalidad, que por eso, por ejemplo, de PSOA se han hecho muchas investigaciones y estudios sobre trastornos de la personalidad múltiple, porque es como que una fractura del yo, y pues luego lo que sucede es que eso ya está completamente construido. Me parece como interesante porque también parte desde el final. Y si uno se pone a pensarlo, como en lo que es uno ya, digamos, incluso por fuera hay un trastorno, uno empieza por el final, a uno sale a un mundo con unos parámetros y con una cultura y con unos lineamientos dados, y uno a partir de eso empieza a caminar, ¿cierto? Si uno empezara desde la nada sería distinto. Yo quiero como, bueno, no sé si alguien diferente a mí vaya a hablar. No, pues quería comentar que la mayoría de nuestras expectativas en la vida se basan en las experiencias de las personas que nos rodean y así es como construimos nuestras expectativas frente a lo que va a pasar o lo que queremos que pase. Sí, claro, uno evidentemente no puede como pensarse por fuera del otro, pero no sé si a eso te refieras, pero, y no sé cómo lo haya pues percibido Gabriel, pero a veces ese otro es como muy intrusivo, como que incurrimos en ese factor enfermizo que el psicoanálisis menciona de ceder ante el deseo del otro. Y entonces ya no somos nosotros, sino pues un cúmulo de cosas diferentes a todo lo que podemos llegar a ser pues nosotros mismos. Y en estos días hablaba con un compañero y él me decía como que, marica, es que básicamente él habla en porcentajes, decía que básicamente el 70% de la gente trabaja en lo que no le gusta. Entonces, como pensarse ese asunto de por qué hacer lo que no nos gusta. Porque hay un otro mayor, un otro con mayúscula, hablando psicoanalíticamente, que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. No sé, Gabriel, que haya visto el comentario este. Pues claro, eso de la expectativa para mí es una palabra que se parece mucho a hipótesis, ¿cierto? Solo que la expectativa no es algo como académico o racional, sino más bien intuitivo. Pero pues definitivamente si nosotros nos vamos constituyendo y generando propósitos a partir de lo que ya está establecido, pues es difícil que una persona, por ejemplo, se trace un propósito por fuera de la multiplicidad de posibilidades de objetivos que ya hay en el mundo, ¿cierto? Nosotros incluso a veces nos sentimos muy diferentes o la gente nos ve muy diferentes, pero a la larga no, a la larga somos la sumatoria de un montón de discursos. ¿Y qué probabilidades hay, ya que hablas de alguien que habla en estadísticas, qué probabilidades hay de que en esa sumatoria de discursos, en esa construcción dialéctica que igual somos, pues seamos realmente diferentes, ¿cierto? Sobre todo porque si bien podemos tomar un montón de caminos, al final, y a propósito pues de Lacan, que yo no sé por qué siempre hablan del otro con mayúscula y el tema del padre en Lacan, cuando, al menos para mí, la figura más importante en Lacan es la madre, ¿cierto? Y no sé por qué se volvió tan popular el decir que para Lacan la mujer está ausente o no cuenta, que son como unos discursos por ahí. Pero, por ejemplo, lo que hace la madre para Lacan, o lo que hace lo femenino en Lacan, es, ay, ya llegó Rincón a hablar de Lacan, estábamos hablando de Lacan y fue invocado Satanás. Entonces, como que esto es insólito, o sea, dijimos Lacan y... Eso es de Dios, eso es de Dios, definitivamente. Entonces, cosas del diablo. Entonces, la madre lo que hace es convertir
las cuestiones que son naturales, por ejemplo, la necesidad de moverse, de comer, de techo, en ya pasar de necesidades naturales a deseo, ¿cierto? Y eso es lo que se conjuga, pues ya con ese otro, con lo paterno, que es como en sí la norma y la cultura. Pero antes, o sea, nosotros no podríamos aceptar la cultura si antes no aceptáramos que para poder comer tuviéramos que hacer tales o cuales trabajos. Es decir, ¿por qué nosotros, por ejemplo, aceptamos un trabajo que no nos gusta? Por, porque, no está, porque decimos, sí, yo puedo pasar el hambre solamente comiendo garbanzos todos los días, pero como también se me instauró que satisfacer mi hambre no es solamente necesidad natural, sino que también está cargado de deseo, entonces ya como deseo, eso ya genera una expectativa, un tema ideal, y ahí es donde puedo aceptar esos juegos en la construcción con la otra edad y pues con la cultura, que me parece a mí que es un detalle pues también muy, muy, muy importante. Eh, por ejemplo, eso del trabajo y de la cultura y del otro, yo todavía no entiendo la madre en Lacan, ¿cierto? No he leído bien ese asunto. Pero el asunto de la presión social y de la expectativa y de lo que el otro espera que uno sea, porque es que de alguna manera el otro nos constituye y eso, y aquí puedo como anudar el asunto del otro mujer, el otro como March, ¿cierto? El otro femenino que está como como ligado y es bueno que se desprenda de eso como a unas labores caseras, ¿cierto? A lavarle la ropa a Homero, ¿cierto? Entonces, a lavarle la ropa, a regañar a Bart y a cuidar a Maggie, ¿cierto? Entonces, como que bueno, está la mujer predestinada a cumplir esas labores por la eternidad hasta el fin de los siglos, ¿cierto? Y eso también se une a lo que leía en estos días creo que se llama Leonora de Poniatowska, una surrealista mexicana que fue criada pues en el extranjero y por eso el apellido. Ella planteaba en su libro que es que la mujer fue hecha pues, para complacer los deseos, ¿cierto? Para complacer un hombre que necesita ropa lavada para ir al trabajo. Entonces a ese hombre se le daña la ropa porque el hijo Bart le metió la gorra roja, entonces ya la ropa queda como rosada. Entonces va al trabajo con la ropa rosada y me gusta mucho esa escena porque creo que esa escena como que define a ese otro social, a ese otro que nos impone la norma, la ley, ¿cierto? El nombre del padre. Como que todos están entrando como un rebaño al trabajo. Y Homero es el único que tiene la camisa rosada. Entonces el señor Burns y Smithers lo empiezan a ver como, uy, ¿quién es ese transgresor? Entonces Smithers le dice que no, que es un vasallo del sector, no sé cuál es el sector de Homero. Y entonces el señor Burns empieza a decir, no, lo estás justificando porque tú también, pues a ti también te gusta como utilizar ese tipo de ropa, a propósito pues de la homosexualidad de Smithers, ¿cierto? Entonces lo llevan dizque a un interrogatorio, pues eso me parece súper brutal porque a modo de charla los Simpsons nos están mostrando como el asunto de la empresa y entonces, ¿de qué se sirve la empresa como decía Foucault, vigilar y castigar? Para este conversatorio me intenté leer un ensayo de Foucault que se llamaba La historia de la medicalización y en lo que leí pues planteaba que en cierta época la medicina y pues que eso todavía pues como que se puede ver como que le sirve a la empresa, ¿cierto? Le sirve al control estatal. Entonces, y el control estatal, la empresa se sirve como de eso para controlar a los sujetos. Entonces mandan a Homero para un centro de reposo por tener una camisa rosada. Entonces como que mierda, pues en realidad las cosas son como muy extrañas y como para ir concluyendo lo que estoy diciendo, me gusta mucho el asunto que muestran ahí sobre la terapia y la escritura, porque Lisa enfrenta el asunto de su cumpleaños con escribiendo.
¿cierto? Y yo soy partidario, a propósito de los heterónimos y todo eso que estamos hablando ahorita, la locura, de enfrentar la angustia, el sinsentido, el vacío, la desesperanza, la depresión, escribiendo. Como decía Hannah Arendt, no hay otra forma de pensar sino es escribiendo. Y creo que escribir también funciona como cierta terapéutica en el sentido de que cuando escribo, coloco en lo que escribo el síntoma, ¿cierto? Bueno, no sé si por completo, pero algo de lo que me hace sufrir, lo que me hace padecer, lo coloco ahí para que eso no esté como tan adentro de nosotros y nos podamos como en cierta medida diferenciar. A mí ese concepto de diferenciarse de lo que escribo me parece como complejo y difícil, pero me gusta pensar que uno puede diferenciarse de las cosas que escribe, ¿cierto? Y por eso es que cuando yo escribo a veces no leo mucho lo que escribo. Y a propósito de lo insano en Homero, después de que Homero sale del sanatorio, del centro de reposo, entre comillas, porque eso no era un centro de reposo, cuando la escena que muestran ahí como la sala del centro de reposo, eso es una cosa ahí toda caótica, donde Homero conoce al jefe y lo saluda y el jefe se cura porque lo saluda. Entonces el jefe dice, es que ya era hora de que me saludaran, ¿cierto? Como a propósito de cuál es el factor humano en estos centros, cuál es el factor humano en la psiquiatría, cuál es el factor humano en eso que concebimos como locura. ¿Cuál es el factor humano en el diagnóstico, cierto? ¿O será que eso simplemente le sirve como a la institución o a la empresa para vigilarnos y para castigarnos y para hacernos como productos de un artefacto ahí de producción donde uno simplemente es un engrane y ya? Entonces, como cuando Homero que se sana porque Bart existe, eh, me acuerdo de esa escena como que, en realidad Bart existe, le dice el médico a Marge. Entonces Homero pide un certificado de que no está loco. Parce, esa escena de Bart, claro, es muy brutal, porque como vos decías ahorita, pues yo no lo pensé cuando lo veía, pero lo pienso ahorita como porque vos pusiste a Bart en el lugar de lo perverso. Entonces, como que siempre pasa del discurso cuando hay un sujeto que está denunciando algo y, y la gente entonces lo acusa de loco, de enfermo, de que está mal, y entonces ya luego pues cuando surge la evidencia, como, no, sí, sí, sí está bien. Y eso, de hecho, ha sido un arma que ha jugado mucho en la historia de los Simpson, porque, por ejemplo, también de lo que mencionas del principio, de cómo ha perdido ciertas características, o la gente dice, pues, que ha perdido ciertas características, pues, como si crear durante casi 30 años fuera súper fácil, pero digamos que es cierto que han perdido, pues, facultades y que eso está mal. Suponiendo eso, como que hay un factor y es el de lo políticamente correcto, ¿cierto? Y los Simpson, digamos que en algún momento eran muy ácidos y eran muy satíricos, ¿cierto? Y tal vez inescrupulosos con la forma de enunciar las cosas. Por ejemplo, todo esto que mencionabas de que Marge siempre está en un lugar y de hecho los personajes son como muy estereotipados. O sea, Homero es esto y esto, Bart lo mismo, Marge lo mismo, igual que Lisa, igual que Maggie, pero es a través justamente del tema de la corrección política que se van viendo en la obligación de trabajar más a los personajes, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, ya retomándolo con el tema pues, de acusar al otro de loco, de enfermo y después reconocerle, pues no, en Los Simpson ha pasado y en la sociedad general también cómo se refleja eso, cómo se refleja el hecho de que, por una parte, para que alguien sea validado, pues necesita evidencia, bien, pero que además, a medida que va surgiendo lo políticamente correcto, ya vamos como una demanda, vamos viéndonos en la obligación de diversificar el discurso. Que, por ejemplo, ¿dónde tenemos la mayor evidencia de eso? En las luchas de género, ¿cierto? Las peleas más fuertes hoy en el discurso y de lo políticamente correcto vienen de las luchas de género. Y esas denuncias de lo políticamente correcto, pues que ahora se nombra así, pero que ha existido desde siempre, o sea, siempre históricamente ha existido algo que es políticamente correcto y algo que no. Y toda vez que eso sucede, nace el conflicto y empieza a haber la necesidad de una diversificación
que para muchas personas entonces sucede lo que sucede con los fanáticos de los Simpson, y es, no, a partir de la temporada 16 ya dejaron de ser lo mismo, ya eso no vale la pena verlo, ya son muy aburridores, son muy predecibles, ¿cierto? Que creo que también, pues, no sé, Gustavo, que es experto en los Simpsons y tendrá más Pues yo, referencias. yo creo que yo no me siento incómodo con esa etiqueta porque la No, verdad los Simpsons sí me criaron. Pero yo creo que sí perdieron como la sutileza, como que ya no es lo mismo. Por ejemplo, ese asunto de, Gabriel lo percibió como algo que no fue como tan estético. O bueno, no sé si llamarlo así, creo que no está como adecuado, pero ya lo nombré así. El asunto de poner un loco y hablar de Michael Jackson y que sea un man ahí totalmente diferente a Michael Jackson y crear como todo un episodio en relación como a Michael Jackson y denunciar una sociedad que está movida por los medios, y así sea como mentira, ¿cierto? Denunciar una sociedad como patriarcal, denunciar como a la depresión del siglo XXI, porque no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que la enfermedad mental más común en el siglo pues, de nosotros es la depresión, y por eso más allá yo creo que en estos Simpsons, en los Simpsons, hay un capítulo que hablan de la depresión de Lisa, pero eso ya es de los capítulos nuevos, pero igual también hace parte pues de todo este conglomerado pues de los Simpsons. Pero más allá de todo eso, sí han hecho una cosa como muy tenaz y es como denunciar, pero es ya que no es lo Es mismo. que es muy teso también, porque digamos que incluso por fuera de lo políticamente correcto o incluso por fuera del desgaste que puedan tener los creativos detrás de los Simpson, es cómo se refleja bien en esta época, ¿cierto? Pensemos incluso como, porque eso es lo que ha hecho los Simpson, como decía Gustavo al principio, representar al estereotipo de familia occidental, sobre todo norteamericana, pues que obviamente de ahí tenemos una gran influencia, pero ¿cuál sería una forma de reflejar esta época? Digamos, quitemos la corrección política y quitemos el desgaste, y cuál sería la forma correcta de representar la sociedad. O, por ejemplo, qué serie o qué película o qué novela o qué refleja bien a la sociedad de hoy, que usted diga, ve, porque es que la gracia que tenían los Simpson en una sociedad, digamos, de los 90, que era una sociedad mucho más pop, pero también mucho más, digamos, estandarizada, y también la de principios de 2000, pues lo que hace que sea chistoso es que una gran cantidad de gente conecta con claves, lo que conocemos como lo, pues, que siempre desde hace mucho tiempo se conoce como memes, ¿cierto? Pues los Simpsons también juegan mucho con la figura de meme porque son huellas que nos traen una cantidad de información, pero ahorita con la cantidad de información a la que tenemos acceso, con la cantidad de información que fluye, y evidencia de eventos que tenemos, pues entonces, ¿cuál sería la mejor manera de reflejar a la sociedad que vivimos? Creo que también es un tema muy teso, y si alguien conoce una serie o algo que lo refleje bien, pues nombrémosla y trabajamos sobre ella. En El el arte chat ahí. contemporáneo, el arte posmoderno. En estos días escuchaba Sí, una conferencia sobre eso, ¿cierto? Uy, y parce, y poco de referencia sobre artistas posmodernos y contemporáneos, artistas que se metían en un museo a hacer popó, ¿cierto? A hacer popó y hasta que no se desmayaban, no se iban y hasta que no se desmayaban no terminaba la obra, ¿cierto? Y duraban 4 o 5, una semana y pues en las cagándose performances. en los performances. O habían otros que uno que se montó al lado de unas estatuas en la cima de un museo y esa era su performance, esa era su forma de arte, su forma de representar la sociedad. O había otro que hacía monedas falsas, era un ruso, creo, y hacía monedas falsas y se iba a comprar con las monedas falsas y le decía al cajero que eran monedas falsas, pero que valían más que la moneda
real. Y entonces llamaban a la policía y entonces hacían como un juicio de esto y el man tomaba registro de todo y después vendía la moneda falsa del juicio a más precio de todo, pues como que el juicio le ayudaba a promocionar su obra. Entonces el conferencista decía que el problema no era como lo que hacía, aunque ya el arte había muerto, que Danton planteó pues en su texto que el arte ha muerto y que ha surgido otra forma, ¿cierto? Otra forma de representar y que lo triste no es que hayan este tipo de cosas, sino que lo triste es que el arte, la función del arte ha sido representar una sociedad, ¿cierto? Representar una época y que si ese es el arte de nuestra época, está hablando de nuestra época, ¿cierto? Y nos está representando como un poco de mierda, como un poco de incoherencias, como un poco de cosas extrañas. Y Entonces, mira que de hecho cuando hicimos el conversatorio sobre el arte, pues como siempre sucede que no podemos abordar todo lo que se prepara, pero por ahí como que yo la pregunta final que me hacía, listo, el arte moderno y contemporáneo surge en un contexto en el que ya la creación artística pierde el propósito de representar a la época, porque claro, antes, digamos, hasta el siglo XIX, el arte todavía tenía esa función como de plasmar lo que iba sucediendo en el mundo, ¿cierto? A través de, pues de la escultura, la imagen, ta, ta, ta. Pero luego cuando salen otras herramientas para hacer eso, ¿cierto? Con la imprenta, el boom de la industrialización, con el boom de la fotografía, pues lo que hacía la imagen, el arte, ¿cierto? Que era plasmar situaciones, contar historias, pues elogiar personajes, pierde muchísima fuerza. Entonces ya el arte tiene que rebuscarse. Y es como toda esa arte de convulsión. Pero, por ejemplo, ahorita que hay una tendencia que se va dando, que ya no es, por ejemplo, que lo hablamos hace algún tiempo también, que la industrialización y el boom capitalista que hemos vivido apenas está cumpliendo, de hecho este año está cumpliendo desde los libros de historia, pues ya en la realidad serán otros datos, pero está cumpliendo exactamente 100 años y mira ya todo lo que está enfrentando, pues y está en una crisis tremenda. Entonces, hace 100 años el arte tuvo que cambiar para lo que es hoy. Si hay una modificación de las formas de vida, entonces también hacia dónde apuntará el arte. Por aquí Jonathan pregunta, ¿loco es quien denuncia o más loco es el que se queda en lo establecido, así esté mal? Eso ya lo respondimos Jonathan, hermano. Ya hablamos de quién era loco y qué. respóndale. Ah, sí. No, mentira, mentira, Rincón, parce. Pues mira, al principio hablábamos de eso pues compartía yo como lo que decía al respecto Jung, ¿cierto? De la diferencia entre el loco, el genio y el artista. Y que básicamente es la forma en que dispone las cosas, que si las dispone, que si vos tenés una idea y la dispones de manera adecuada en relación con el pensamiento establecido, entonces vas a ser un genio. Si lo haces de manera estética, vas a ser un artista, pero si no, simplemente sos un loco. Digamos que ahí hablábamos de eso y ya pues puntualmente frente a tu pregunta, no sé, yo creo que es una pregunta como que lleva a un lugar común que yo ya no me permito tocar, como que yo no me cuestiono por el lugar del loco bajo pues quien denuncia o se queda así, ¿no? Creo que no veo como el lugar de una respuesta ahí. No sé, por ejemplo, Rincón, ¿qué piensa de esa misma pregunta? Pero tiene que hablar con voz sexy, o si no, no. Sí. ¿Cuál es tu voz sexy? Haz un ejemplo de voz sexy. Ya tú la estás ejemplificando. Tú eres el ideal. Pues no sé, o sea, a mí se me viene esa pregunta que les hago porque digamos que dentro de la locura se pueden enmarcar lo que es la locura frente a lo políticamente correcto, como lo está nombrando ahora Gabo, o también la locura desde lo orgánico, ¿cierto? Y entonces, en algún momento, Foucault, cuando habla de la historia de la locura, habla de esas locuras nombradas por otros. Entonces, mi pariente es un loco porque es un bebedor en exceso. Mi mujer está loca porque le gusta tener sexo con varias personas, ¿cierto? Entonces eso comienza a salirse de las tradiciones familiares, las familias, el otro comienza a nombrar a un sujeto como un loco, ¿cierto? Pero ya está lo orgánico, que pueden ser entonces desórdenes neuronales, no sé, sensopercepción de cuenta de un tumor, algo alterada, ¿cierto? Entonces es ahí. Pero entonces en esto
me cuestionaba con la pregunta que les hago, y es porque, o sea, si nosotros sabemos, digamos que somos una gran familia, y si nosotros sabemos que algo malo está pasando, como por ejemplo lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas, que están apareciendo casos de abusos sexuales y todo eso. Entonces, loco es aquel que sigue defendiendo las Fuerzas Armadas, o loco es aquel que denunció y se le está enfrentando a un poder, ¿cierto? Pues a mí me suena lo que me acaba de decir Gabo, es la forma, la disposición en que ponen la denuncia, ¿sí? Pero hay personas que no denuncian y que en realidad no ponen una disposición de nada. Entonces yo me imagino si estas personas están eh, siendo más locas en realidad que una persona que pueda poner eso en los aires y gritarlo en un parque o como sea, ¿sí? Entonces, Yo creo que cuando Jonathan ya lo plantea así, vale mucho la pena pensarse, por ejemplo, como con una hermenéutica de la palabra locura, porque bueno, más allá pues de, como que, como se plantea aquí, es sencillamente, pues la gente le dice loco a cualquier cosa, incluso hay una acepción muy positiva, no, ese marica es un loco, y la gente se ríe y le hace fiesta, no, que ese es un loco, que es muy parrandero, o eso es una loca, que uno se ríe mucho con ella, y todo el cuento. Entonces como que la palabra loco dentro de lo cotidiano va perdiendo muchísima fuerza. Habría que pensar, por ejemplo, entonces, pues, si la locura, ya cuando Jonathan menciona lo orgánico, se atribuye directamente a lo funcional. Es decir, si le quitamos a la locura, a la palabra locura, todo está, como todo lo que hay de construcción social, y decimos que sencillamente el loco es esta persona que desde su estructuración psíquica, bien sea por una cuestión hereditaria o por un accidente, no es funcional, ¿cierto? Y eso también sería algo que genera algo positivo, porque entonces ya hablar de locura no sería directamente hablar de algo malo, que también vemos que con el ejemplo que era ahorita del parrandero o de la charachera, pues la gente lo celebra. De hecho, ya la palabra loco, loca ha perdido mucha fuerza como juicio negativo de valor. Y que por eso vuelvo a lo mismo pues, que la gente se queja mucho de la corrección y de los discursos y bla, 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 y la sobreinformación, pero por ejemplo, esto también se debe a todas esas investigaciones de la psiquiatría para encontrar, la gente dice, no, pues es que ya todo es un trastorno, pero miren que también a medida que hay todo es un trastorno, cada vez es más difícil decir que es un loco. La gente podría decir, loco es sencillamente el que tenga cualquier cosa que está en ese manual, ¿cierto? Pero ya nadie se traga ese cuento. Entonces, a medida que salen más posibilidades, la figura del loco también se va desdibujando, aunque como bien decía Foucault, hoy ya se ha mencionado, hoy Foucault ha estado como en esas, me imaginé como las maquinitas de los casinos, como trin, 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 trin. Pero en la historia de la locura, que de todas maneras no importa cuánto se fragmente la palabra, no importa cómo se nombre, pues, en el fondo lo que está es lo mismo, y lo que tratamos de entender con la locura es que no funciona. Entonces ahí volvería a responder la pregunta de Jonathan, pues quien es loco, los dos estarían locos en términos funcionales. Estaría loco quien denuncia porque estaría atacando el funcionamiento del sistema, pero y también, pues ya cada quien mira si eso está bueno o está malo, pero también está loco, pues quien no denuncia porque no está favoreciendo la mejoría de ese sistema, ¿cierto? Es como esa ambigüedad entre la estabilidad y el progreso, o la estabilidad y la mejoría. Entonces creo que, y de hecho ahí funciona muy bien, porque uno se puede poner a analizar desde temas de personalidad a las diferentes personas que tienen discursos ideológicos o posturas políticas o posturas sociales, y en cada una va a poder encontrar cuadros y espectros de trastornos. Entonces, yo diría en ese caso que los dos perfectamente pueden ser locos en tanto que no favorecen unos la estabilidad y otros no favorecen la mejoría del sistema en el que habitan. bueno, y eso también hay que tener en cuenta de que se ha nombrado el loco como aquel que está fuera de discurso, ¿cierto? O sea, el que está por fuera de lo estructurado, de lo cimentado. Pues si hoy en día nos ponemos a ver, entonces tenemos tres grandes discursos puestos en la sociedad, que entonces está el capitalismo, el patriarcado y el neocolonialismo. Pues sigue siendo colonialismo, pues, por donde lo busquen. Pero entonces, si la normalidad sería, tomando como ejemplo el colonialismo, esto de conquistar a los otros, de que hay una raza mejor, de que los hombres son más fuertes, entonces son superiores a las mujeres y todo eso,
podría decirse que en este momento algo como lo es el movimiento feminista estaría compuesto por locas, ¿sí? O por personas que están locas, porque están por fuera de discurso, ¿cierto? Claro, Pero, y están dañando un sistema que en vías de mejorarlo, pero obviamente lo sí. están atacando, claro. Yo Ahora, tengo ahora la unas cuestión referencias es, para es, ¿cómo? Pues es breve, a propósito de los idiotas. Pues el idiota está muy del lado del loco, ¿cierto? Y a propósito del loco como un sujeto que está por fuera del discurso. Y es importante pues que el movimiento feminista pues haga ese tipo de cosas. Eh, una película de Las von Trier que se llama Los Idiotas y entonces se meten a restaurantes a hacerse los idiotas y no pagan por el lugar que le da la idiotez, ¿cierto? Por ejemplo, Nietzsche decía en el Anticristo o en el Anticristiano que Jesús era un idiota, pero no es que estuviera pues como atentando contra el nombre de Jesús, en realidad Jesús era un idiota porque estaba por fuera del discurso romano de la fuerza, ¿cierto? Y llegó a Roma a hablar del amor, ¿cierto? Entonces, pues hizo pues como catástrofes, al igual que el movimiento feminista. ¿no? Y ahora la cuestión es con esto del discurso, y es que aquel que pueda, por ahí Da Vinci tiene una referencia acerca de los unicornios, ¿cierto? Entonces, Da Vinci dice que los unicornios ante las doncellas perdieron su ferocidad y su desconfianza, y por eso cuando la doncella llega, los unicornios caen a los pies de las doncellas y ahí es cuando pueden ser cazados y se destruye un componente del paraíso. Eso pues, está por allá en una referencia de Da Vinci, no la tengo clara dónde está puesta, pero es algo, una anotación que tiene él acerca de los unicornios. Y esto lo equiparo con el discurso, porque si nosotros identificamos el discurso, por ejemplo, dónde está puesto el patriarcado, dónde está puesto el capitalismo, dónde está puesto el colonialismo o el neocolonialismo, entonces nosotros podríamos ser como las doncellas que hacen uso de los unicornios para poderlos cazar, ¿sí? Pero mientras nosotros no identificamos el discurso, sino que seguimos inmersos en él, sin analizarlo, sin detenernos a pensar por qué pensamos de la forma que pensamos, entonces nosotros simplemente le seguimos dando más fuerza a ese unicornio o a ese discurso eh, y vendríamos siendo los vasallos y no podríamos tener algún grado de locura a comparación de aquel que pueda descubrir el discurso y así volverlo dócil frente a él. Pienso que esa es una de las funciones de la locura o del loco o del espíritu débil, como decía por ahí Foucault en algún momento. Y es que la función del loco es mostrarle al discurso que no es todopoderoso, que es algo domeñable. Eso que dice Rincón me hizo acordar a Hannah Arendt, que es una feminista, pues una autora feminista, aunque no sé si ella diría pues ese tipo de cosas, no la he escuchado decirlo. Planteaba que cuando uno piensa, eh, pues cuando uno piensa, concibe lo que pensó como si fuera algo verdadero. ¿Cierto? Es como que el discurso cuando se me es dado por vía del pensamiento, pues decimos que, ay, sí, esto es verdad por el simple hecho de que yo lo estoy pensando. Pero ella plantea que uno tiene que cuestionar esos asuntos que uno piensa, porque en realidad son unas fuerzas pues exteriores a uno que se hacen interiores y que están pensando por uno, ¿cierto? Y entonces lo que Rincón plantea de domeñar, de volver dócil el discurso, creo que se puede ejemplificar con lo que plantea Hannah Arendt. Y entonces preguntarse por qué la mujer, fue puta, tiene que hacer aseo, por qué la mujer tiene que lavarle la ropa al esposo, porque la mujer tiene que siempre ponerse en una situación de complacer. Y no es como para decir, ay, no es que yo ir en contra, no, pues si a usted le gusta, pues hágalo.
por ejemplo, yo a veces me pongo en posiciones femeninas y me gusta el asunto de complacer y de lo femenino. Y pues yo todavía no comparto mucho eso de que las feministas digan que uno por ser hombre no puede plantearse en un lugar de lo femenino, de la mujer, pero creo que es posible. Claro, yo creo que, por ejemplo, es que también todo este asunto de dónde está, más que qué es, porque yo creo que incluso eso, autores como Hannah Arendt, autores como Simone de Beauvoir, que tienen pensamientos que uno los lee y encuentra como feminista, pero que no aparecen, por ejemplo, en los textos importantes de compendios como lideresas del feminismo. Eso obedece a que ellas, pues, difícilmente se nombraron como tales, porque claro, esta tendencia de nombrarse como parte de un movimiento no la tiene todo el mundo, ¿cierto? En cada movimiento hay personas que uno dice, esto coincide mucho con el movimiento, qué sé yo, marxista o con el movimiento darwinista, pero nunca se nombraron como tales. Entonces, como que no todo el mundo decide arrogarse el título de ser parte de un movimiento. Y entonces, de todas maneras, a lo que iba es que como que dónde está lo masculino y dónde está lo masculino y lo femenino es también parte de esa es como también parte de esa construcción que en un momento empieza a establecerse como lo que es políticamente correcto. Pues háganse ustedes el contexto. Estamos en un contexto de comunidades nómadas o comunidades humanas que apenas están instaurándose con un poquito de gente y lo políticamente correcto es sobrevivir y acumular. Entonces lo políticamente correcto se convierte en el patriarcado y posteriormente capitalismo. ¿Cierto? Pero ahora pues hay unas posibilidades distintas de diversificar esas formas de vivir. Como hablaba esta semana con alguien, nosotros ya como humanidad no tenemos la necesidad, y habría de ser muy estúpido para pensar en eso, la necesidad de reproducirnos o la necesidad de ocupar territorios. O sea, ya tenemos toda esta mierda ocupado, ya tenemos sobrepoblado, entonces ahí tenemos que pues diversificar como cuáles son los lugares que le damos a como a todos los discursos. También con lo que decía Jonathan, recordé dos cosas. Una, pues un poco aunada a lo que yo mencionaba antes, es un texto de un autor, creo que es uruguayo, que se llama Felisberto Hernández, y un texto que se llama La Casa Llena, perdón, La Casa Verde. Entonces, en La Casa Verde lo que va sucediendo es que es un pueblito donde montan un hospital mental y al final todo el pueblo termina ahí y solamente cuando la última persona, que es el mismo director del hospital, se interna, ya todos están curados. ¿Cierto? A propósito, pues, de cómo se va construyendo los distintos lugares y retos para la locura. Y con este tema de los unicornios, ya nos metimos en temas de cuentos de hadas y me parece fascinante. Cuando Jung explica el arquetipo de la bella y la bestia, no haya ningún jungiano ahí escuchando, ni que lo escuche en el futuro cuando esté en YouTube esto que acaba de decir. Pero si hablando de cuentos de hadas, cuando Jung explica el tema de la bella y la bestia, como el arquetipo de la bella y la bestia, explica cómo él arrogándole después también esto solamente a la mujer, pero que luego, con lo que acaba de decir Gustavo, eso también puede pasar en el hombre desde sus presencias o instancias femeninas, y es que como que hay una construcción social y un deber ser. Entonces él cuenta como el sueño de una paciente que va a un banco y tiene un impulso animal y le corta la cabeza a una mujer y esa mujer es ella misma. Y a partir de eso, ella vuelve a reencontrarse con su dimensión afectiva, ¿cierto? ¿Por qué traigo esto a colación? También por una palabra que yo no sé si él lo hizo de manera intencional, yo creo que también es pues parte de, como de la manera en que Jonathan pronuncia las cosas, pero cuando hace un rato dijo la palabra familiar, hizo mucho énfasis en la palabra familiar y lo bestia, ¿cierto? O sea, lo animal también tiene como un origen en esa palabra, en el familiar, que es una criatura salvaje que conecta con lo natural. ¿Cierto? Entonces, mire, como que esa misma metáfora que trae los unicornios para poder domesticarlos, como esa bestia, como ese animal que está ahí, para convertirlo en algo familiar, también se va convirtiendo en la manera pues de transformarse y estructurarse como individualidad. Eso también por lo que ustedes venían pues mencionando de las luchas feministas y como el ataque a las estructuras. Y que, como decía Gustavo, ese cuestionarse, ese llamarse a mí mismo, a sí mismas, pues también implica como un poquito cortarse la cabeza, ¿cierto? Como seguir ese impulso animal y encontrarse con lo familiar, y que lo familiar pues nos traslada nuevamente a este texto de Freud que lo hemos mencionado muchas veces en los conversatorios, de lo ominoso, porque lo familiar es justamente eso que está ahí, pero que a veces pasa desapercibido, como Maggie. Y ven cómo volvemos a los Simpson de manera que estaba ahí como en silencio.
pero que alguna, y además uno se pone a pensar en las escenas de Maggie, y Maggie, por ejemplo, siempre ha estado como en una escena de consuelo, por ejemplo, cuando Marge se ha quedado sola, ¿cierto? Maggie también ha sido un personaje importante cuando el atentado del señor Burns, que es como un personaje muy negativo y que va en contra de todo lo natural porque es la explotación laboral y que lo presentan los Simpsons. Entonces Maggie también es como ese lugar de retorno, de Y es familiar. el silencio incidente en las escenas. O sea, Maggie es la que no habla, pero la que lleva mucha atención, la que siempre está bajo un cuidado, la que siempre está, por ejemplo, en este capítulo que pusieron ustedes para ver, le dice Marge a Bart, bueno, cuida a Maggie, y, y Bart se va por allá para el teléfono, y Maggie se pega por allá del ventilador, ¿cierto? Pero entonces es que no habla, pero la que se lleva mucha atención es, sí, eso silencioso que está de igual forma en la humanidad, pero que de igual forma nos roba acciones y nos roba atención. Y eso pasa con lo inconsciente. A mí eso que dice Rincón me gusta porque yo una vez dibujé eso. Yo una vez dibujé la tensión que recibe el niño del bebé. Entonces cogí la figura de este marica, de Cano, que Cano nos dijo que esa pintura se la regalaba a Antioquia y que no significaba nada. Entonces para mí la pintura de Cano significa eso, ¿cierto? Como un poco de gente confundida y con su familia llevándola pues como al horizonte. Entonces puse en el bebé un niño ahí con muchos ojos porque esa tensión de la que habla Rincón la reciben pues los niños que se ven sumergidos en estas lógicas familiares y que en ellos los padres depositan pues como todo ese tedio bajo esa fábrica perversa que llamamos familia, ¿cierto? Lo familiar, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan José Martínez decía que un psicoanalista muy reconocido en la ciudad decía que, que el síntoma uno lo tiene acá. Y entonces eso también, lo del familiar, como marica, lo tenemos al frente, pero de ser tan familiar no lo podemos ver. Por ejemplo, en Los Simpsons, lo familiar que a veces se nos escapa, Apu, el asunto del inmigrante que va con el sueño americano a Estados Unidos. Y entonces en el capítulo, porque va a ir Michael Jackson, cierra, por primera vez va a dejar de trabajar por ir a ver a Michael Jackson, ¿cierto? Eh, el asunto del alcalde diamante, el diamante en la alcaldía, ¿cierto? El asunto del dinero, ¿cierto? En esas personas que dirigen nuestra sociedad. El asunto de lo mediático de ese señor, el asunto de los excesos con las prostitutas, ¿cierto? De la corrupción, de los negocios con la mafia, con Tony el Gordo. Y el asunto de la composición que Michael plantea, ¿cierto? Que León Kompasky le dice a Bart cuando están componiendo la canción para Lisa. Eso me pareció brutalísimo porque él le dice que en la composición hay que sondear los sentimientos verdaderos para crear. Entonces le pregunta a Bart que se vive a los 8 años y entonces Bart le dice que uno aprende a montar en bicicleta y en relación a eso empiezan a componer. Y creo que también eso hace parte como de la composición artística para alivianar un poquito la carga existencial pues como método terapéutico. Entonces, ay, no es que yo no sé escribir, ay, no es que yo no sé dibujar, ay, no es que artista no es todo el mundo. ¿Cuál? Usted puede hacer uso de esas herramientas para crear, para dibujar. Ya el arte moderno nos dijo que artista puede ser cualquier persona, ¿cierto? Pues ahí me cuestiona que por qué lo diga el arte moderno, pero bueno, pues porque el arte A mí moderno me es un parece que no es, me parece que de Duchamp es serio el arte. yo ahí hace poquito encontré ese poema que lo cité pues en el conversatorio pasado, el de David Pavlov, y es como siempre diré que sí, siempre y cuando esté a favor de mis argumentos, ¿no? Entonces, que es como, pues
el tipo que lo dijo tampoco es el arte moderno, es alguien que está en el lugar que de hecho cuestiona mucho el arte moderno, que es el de decir que es algo, o el arte contemporáneo. O sea, creo que cada persona cada artista contemporáneo que dice esto es el arte, está traicionando a los artistas contemporáneos, porque la lucha de esta gente es justamente por no ser definidos y por no ser enmarcados. No. Pues yo creo que no es únicamente esa lucha, Gabo, o no es, yo no sé si lo perciben como lucha. Pues según lo que yo había escuchado, es como que cada artista tiene sus luchas, cada artista lucha Exacto. con el museo, unos luchan con el marco, otros luchan con la, pues sí, entonces como que cada uno tiene, pero yo lo que yo eso lo utilizo para decirle a la gente que es posible, que se puede y que el artista no es algo como que está allá y que uno puede utilizar eso como un método terapéutico, ¿cierto? Eh, yo he anotado una frase, eh, artista es el que hace arte. No, Pero, de Ampudia. Pero es que, a ver, lo que pasa, por ejemplo, esa no, eso no frase, es de Ampudia, esa frase, bueno, únicamente. pero el mal la hizo popular. Entonces, a mí lo que me molesta ese tipo de frases es que, por ejemplo, claro, a mí me parece que está bien decir, vos puedes ser artista siempre y cuando aceptes de paso que ser artista no implica estar en las galerías y en los museos, ¿cierto? Como lo decís vos desde el acto creativo, pero que le diga un pendejo como Ampudia con las maricadas que hace, que sí se está cagando en la plata por hacer estupideces, que le digas a la otra gente, o sea, no tiene sentido, como que artista es el que hace arte y arte es lo que hace el artista, ¿no? Esa es la frase del hombre, pero, Epa, sí, es eso. pero eso lo dice él que ya está pudriéndose en la plata en las galerías. Él no le está dando ninguna esperanza a nadie, lo que está haciendo es mantenerse un lugar en el discurso para que la gente lo respalde y la gente le compre su mierda. Pero me parece que es Yo no válido le compraría. cuando se dice como vos lo decís, que es que cualquiera puede ser artista siempre y cuando acepte también que no tiene que ser a las galerías. A propósito ahorita me acordé, y creo que esto es fundamental, creo que es lo más importante que yo podré decir esta noche, y es que, bueno, y además que me pone feliz porque pues yo soy muy desapercibido en como observar detalles. Entonces, cuando están esperando a Michael afuera de la casa de los Simpson, aparece un tipo con un letrero que dice John 3:16, o sea, Juan 3:16. Entonces, Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hijo de puta, eso me parece brutal, porque como que porque encaja perfecto como con todo esto que se ha hablado. Y bueno, que también has mencionado vos de poner al arte por allá en ese lugar, o al referente, o al otro en ese lugar casi sagrado. Entonces, cuando ponemos al otro en lugar del ideal, está ahí para que no nos perdamos, que también para una función pues bella del otro, pues tiene su lado negativo, ¿cierto? Y es el depende del pero me parece una función bella de la idealización, que es pues cuando nos sentimos perdidos, pues ahí encontramos el camino, así sea un camino falso o lo que sea, pero ahí vemos por dónde caminar. Y hay que dejarle claro a la gente que así uno cite versículos de la Biblia, eso no nos quiere pues como enmarcar en que somos cristianos o católicos, no, simplemente nos servimos de eso como método, ¿cierto? No es que, ay, que nosotros... También es texto, también es texto. Claro, cierto. Y entonces, si usted se cuestiona mucho eso, hay que empezar a mirar por qué se cuestiona, ¿cierto? Es el lugar de Dios que inconscientemente está ahí en nosotros y que nos hace ruido y que la única forma que tenemos es como, uy, no, es que... Bueno, sí, pues es importante pues como criticar. Hermanos de Cristo, dice Andrea. Hermanos. Más arribita dice que Hannah Arendt decía que no era filósofa, ¿cierto? Por ese mismo comentario de Hannah Arendt, yo me retracté cuando dije que ella era una autora feminista, o no sé, demás que hubiera, no sé, y como salía con Heidegger, entonces como que uno no sabe, no, qué miedo esa mujer. Heidegger la tendría a la mano, la tendría a la vista siempre. ¿Estaría ahí Heidegger con ella o no estaría con ella? No, yo creo que no, porque Heidegger era nazi y ella judía. Complejo. Sí, ese asunto del discurso del rectorado donde Heidegger plantea el asunto del nazismo. Es como difícil porque también es plantearse el asunto de la obra y del autor.
Heidegger, un día hay que hablar bien de Heidegger, hombre, que creo que es otro autor que ha sido profanado. Yo creo que autores que han sido maltratados por el uso, Lacan, Heidegger, ¿quién más ha sido súper maltratado por el discurso? Todos los Schopenhauer, famosos. todo, ¿cierto? Hay que hacer un Uf, ejercicio. Hay que hacer un era el ejercicio. cristianismo, Hay que hacer un Platón. ejercicio de relectura, saber. Pues que también sería para nosotros maltratarlos más, obviamente, pero supongamos que le vamos a dar caricias. Parce, no sé, yo creo que, bueno, eh, podríamos ir como cerrando, si te parece bien. Sí, claro, está bien. No sé los muchachos y las muchachas, o las Las- muchachas y los muchachos. Pues no, es que ya está Natalia y Andrea, no sé si quieren decir algo antes de irnos. La voz de Maggie. Ese silencio es el que nos determina. Parce, bueno, yo no esperaba, por ejemplo, que habláramos tanto. Como que siempre tocamos muchísimo. Yo tenía, la verdad, vamos a mostrar mi hoja, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como seis frases. Y, y bueno, me parece chévere que hayan salido tantos asuntos con respecto a eso. Entonces, nada, creo que sí, chévere hacer el ejercicio. Yo no sé si vamos a cambiar de horarios porque los jueves han sido complejos. Vamos a cambiar de horarios, a ver qué sucede. Volverlos a los sábados, a los domingos en la noche. Vamos a ver. Dale Vamos a ir pues. rotando, somos nómades. No más, está bien. Parce, yo últimamente, por ejemplo, ya veo películas o cosas, documentales, o escucho discursos de gente, y cada vez me convenzo más de que la E no es la mejor alternativa, porque invisibiliza cosas. Por ejemplo, cuando yo propuse el tema de cambiar el todos por todas y nosotros por nosotras, me di cuenta de algo. Y es que si, por ejemplo, uno dice esos perros y putas, se escucha normal. Si uno dice esas perras y putas, se escucha muy violento. Pero si uno dice esas perras y putes, no sucede nada. Entonces creo que todavía tenemos que mirar qué cosas son violentas a través de lo femenino para luego poder pasar a esa ruptura discursiva de lo binario. Póngase usted a pensar, póngase a decir A mí me insultos. gusta el chiste. A mí me gusta el chiste y creo que desde el chiste yo me relaciono con las cosas. Entonces me gusta nombrarlo así. Pues, yo Está no le bien, no, veo como tan... yo soy analista, Sí, bueno, sí. yo sí tengo un rollo con el lenguaje y me he puesto a pensar mucho en eso y la conectación, por ejemplo, a Andrea, pero es que la X es para el texto, o sea, lo que es la X y el arroba son solamente para la escritura, que eso me parece un avance en el español. En el español no teníamos cosas solamente para la escritura, como las hay en otros idiomas, en casi todos, nosotros no teníamos cosas que fueran solamente para la escritura. Pero, por ejemplo, hagan ustedes el ejercicio ahí, digan insultos a un grupo de personas, primero todas en masculino, luego todas en femenino, y luego por fuera lo binario, que es con el todes. Y van a ver la diferencia que genera como la sensación, o al menos a mí me la genera mucho. Y cuando lo hago en femenino, cuando nombro cosas violentas, me suenan mucho más violentas. Entonces, como lo que me llamas a cuestionarme por qué cosas están siendo invisibilizadas dentro de lo femenino, antes de poder, si es necesario, si acaso, pues pasar a ese otro estadio como del todes. Sobre todo pues porque como yo planteé el tema de todas, que no es todas desde la mujer, sino todas las personas, ¿cierto? Como construcción de personalidad. Ahí para mí ya encaja todo lo que pueda estar con X, arrobas, interrogantes o es. Bueno, que la vida lo acompañe. Se Listo, muchas cuida, gracias a las muchachas por estar y al Gabo pues por participar. Y a se cuidan. Rincón que se fue. Y a Mayra también. Hasta luego. Gracias.